Saludo. En este video vamos a hablar de lo que es String Buffer y String Builder y la diferencia con String. Nosotros conocemos hasta ahora lo que es posible que hayas visto ya lo que es el string, ¿verdad? Si ya sabes, si estás a nivel intermedio, viste lo que es un string. Entonces tenemos aquí, es un string. Si queremos hacer una concatenación con esto, podemos hacer esto. Vamos a poner aquí como y estás. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner todo eso ahí. Y eso lo vamos a imprimir, ¿verdad? System.out.print. Vamos a poner aquí la X. Perdón, la metí en cadena. Ok, ahora sí, la X. Vamos a ponerle un LN aquí para que me dé salto de línea. Ya sabemos que si imprimo esto, me imprime el hola como está, todo pegado, claro. Y me imprime esto. Hola, ¿cómo estás? Está haciendo esa concatenación. Ahora, yo puedo hacer esto utilizando string builder o string buffer. Voy a poner aquí cadena.append. Voy a poner lo mismo, hola, punto y coma. Lo puedo seguir poniendo ahí, punto, como, punto, append, estás. Punto append, punto como, punto estás. Si ponemos esto aquí y vamos a pegar aquí. Ok, creo que me faltó. Oh, no, está bien, se concatenó. Sí, míralo ahí. Hola, ¿cómo estás? Mira ahí cómo me muestra ese, que es este que tengo seleccionado, y este. Entonces tú dirás, ok, ¿y para qué uso este? ¿Para qué uso este si hago lo mismo? Bueno, ya entrando en el tema de Java avanzado que estamos, es importante saber y entender sobre el rendimiento. No en todas las ocasiones es bueno utilizar este. Hay que mejorar el rendimiento. Y esto es una manera, porque este ejecuta esto más rápido. ¿Por qué lo ejecuta más rápido? Porque cuando hacemos este tipo de concatenación, lo que hace el sistema es que guarda en memoria el hola, después guarda en memoria el hola otra vez como, y después guarda en memoria el hola, ¿cómo estás? Esto se llama, por eso es que se dice que string es inmutable, porque no se puede hacer modificaciones después. O sea, yo no puedo modificar eso después que está guardado. A diferencia de el string buffer modifica lo que ya está. O sea, el string buffer hace lo siguiente. Agrega con el string buffer, como aquí, ok, agregamos el hola, luego agregamos el como y luego agregamos el estás. O sea, eso es lo que hace el string buffer. El string buffer hace esto y el string común que hemos utilizado hasta ahora hace esto. Si tú te fijas, entonces aquí estamos repitiendo el hola 3 veces, el como 2 veces y el está una vez porque no hay uno. Pero imagínate que esto fuera más largo, que hiciéramos más concatenaciones. Entonces, esto se repetiría más veces. Y sin embargo, este solamente se va a repetir las veces que agreguemos aquí, que agreguemos ahí. O sea, una sola vez.
sea, si agregamos palabras diferentes, esa palabra, si aquí agregamos, por ejemplo, más hola otra vez, entonces este me va a hacer esto dentro del sistema. Sin embargo, este solamente me agregaría el hola al final. Entonces, ya viendo esto, entendiendo por qué diferencia existe, vamos a ver esa diferencia a nivel de tiempo. Vamos a crear el for aquí para ver la diferencia. Voy a agregar aquí esto. Vamos a agregar aquí que x va a ser igual a x más y. Míralo ahí. Fíjate cómo el tiempo a gran escala que dura. Este es el string aquí arriba y este es el string buffer que tengo aquí abajo. Entonces, si te fijas, yo lo que hice es que medí el tiempo. Le puse un tiempo de inicio, le puse un bucle hasta 10.000 para que vaya agregando 10.000 cadenas dentro de string, concatenándola. Y puse un finale para ver el tiempo final. Entonces resté el final de tiempo para ver la diferencia. Lo mismo hice con este. Míralo aquí. Aquí agregué el hola a la cadena, porque aquí acuérdate que hemos agregado un hola, lo agregamos por primera vez, y luego le agregamos al hola, le agregamos esto, con el app. Si yo quito esto de acá y lo imprimo, vamos a poner este acá también, para imprimir el valor de x, y vean que me está imprimiendo lo que yo pedí. Ok, no se ve. Ni siquiera me lo muestra porque es demasiado texto. Vamos a poner aquí 10. Y vamos a ejecutar. Ahora sí. Mira ahí cómo me muestra el texto. Y me muestra la información. O sea, le he agregado esta parte. Le he comentado esto. Si le pongo lo que comenté aquí, vamos a ejecutar y míralo ahí. Este me dura 990, 1800. Y este me dura 43.000. Es el tiempo de diferencia que hay entre usar el string buffer y el string normal. Ahora nosotros tenemos otro que podemos utilizar también, que es el string builder. El string builder es como el string buffer. Voy a copiar esto exactamente igual para mostrar la diferencia y lo voy a poner aquí. Aquí voy a colocar builder y ya lo tenemos aquí. Lo único que tenemos aquí es que vamos a cambiarle el nombre a las variables que estamos usando acá. Cadena 1, le vamos a agregar un 1 a estas variables, ¿verdad? Para que... Y ahí ya. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver la diferencia de texto, de tiempo. Si tú te fijas, el string builder entonces es todavía más, dura menos tiempo todavía. O sea, si tú te fijas, el string normal me dura todo esto prácticamente en tiempo. No es porque esto no es segundo, esto cuenta como la cantidad de vueltas que da. Me dura esto, el string buffer me dura esto y el string builder me dura esto. El string builder dura menos que el string buffer porque el string buffer usa sincronización interna, a diferencia del string builder que no tiene que sincronizar con los hilos internos del computador. Entonces por eso dura menos. O sea, entonces tú dirás, bueno, entonces ¿en qué momento yo puedo utilizar uno y el otro? Entonces, ¿cuál usar de los tres? ¿Y en qué momento exactamente? Si yo voy a hacer una cadena, una concatenación como esta, algo que no cambia más adelante, entonces que depende que en una misma aplicación,
entonces yo puedo utilizar esta confianza. Si un título, lo que sea, puedo utilizar este, si no cambia. Ahora, si yo voy a hacer algo que cambia más adelante, como por ejemplo el ejemplo del bucle que hicimos anteriormente, o poner varios, pero bueno, si algo similar como esto, que va aumentando, entonces ahí sería mejor un string builder. Ahora, si hacemos esto, pero en dos aplicaciones diferentes conectadas a nivel de multihilo, cosa que no hemos tratado todavía en este tema, entonces sería mejor un string buffer. Entonces, en algo sencillo y simple, que no cambia más adelante, que la variable va a ser esta, y esa variable quizás si se le agrega algo es mucho más adelante, entonces podríamos utilizar esto. Si en el mismo momento a la variable se le va a agregar varias cosas, como por ejemplo un multihilo, o por ejemplo en un bucle, entonces se puede utilizar ahí el string builder. Si es multihilo, lo mismo de anterior, pero multihilo, entonces utilizamos un string buffer. Y el rendimiento va mejor. El string buffer trabaja mejor en multihilo que el string builder. Si tú vas a mandar un correo que se va a generar automáticamente, o sea, si tú tienes cosas que se pueden generar de una base de datos, tú puedes utilizar el string builder. Ahora, si tú vas a mostrar algo, por ejemplo, que no se va a generar a través de un bucle, como un string normal, tú puedes usar este tipo de concatenación. No hay problema. Y puedes usar ese. Pero si tú vas a trabajar con un bucle que va a recorrer una base de datos o algo, entonces te economiza menos tiempo utilizar el string builder todavía. Y así sucesivamente. Espero que hayas entendido. Lo que tienes que hacer ahora es escribirlo. Escríbelo uno por uno. Pausa el video en estas partes aquí del el string buffer. Recuerda que el string builder y el string buffer es lo mismo. Lo único que cambia es el nombre. Aquí ya pusimos builder, pero si fuera el string buffer, solamente cambia esto y le pone buffer y ya. Son clases diferentes que pertenecen a la misma clase que se llama string strap. Entonces, pertenecen a esa clase. Por eso, si tú simplemente lo cambias, los mismos métodos pueden ser usados.